Hogar de casi 90 millones de almas, Irán proyecta la imagen de una potencia regional en ascenso, con megaciudades en expansión, infraestructura masiva y ambición industrial. Pero bajo sus calles, algo mucho más peligroso se está gestando. El país no solo se está hundiendo, y esto no es un simple capricho de la naturaleza, es un apocalipsis lento, irreversible y provocado por el hombre. Las mediciones satelitales revelan una realidad alarmante. El suelo en la llanura de Baramin, justo al sur de Teherán, se está hundiendo hasta 10 pulgadas por año, casi 100 veces más rápido que Venecia. Ningún terremoto es el culpable. Esta es una demolición gradual que ocurre a la vista de todos. El proceso es brutalmente simple. El suelo se comporta como una esponja. Cuando las capas subterráneas están saturadas, sostienen lo que se construye sobre ellas. Pero cuando el agua subterránea se extrae agresivamente, esas capas se secan, se comprimen y colapsan permanentemente. Una vez aplastada, la tierra no puede recuperarse. El agua no se evaporó, fue tomada. Durante décadas, los funcionarios ignoraron las repetidas advertencias de hidrólogos y geólogos. En busca de la autosuficiencia alimentaria a cualquier costo, el Estado construyó más de 600 presas y permitió que decenas de miles de pozos legales e ilegales drenaran acuíferos antiguos en Isfahán, la provincia de Fars y más allá. Estas reservas tardaron miles de años en formarse, se vaciaron en una generación. Cuando combinas este tipo de mala gestión con un clima que se seca rápidamente, obtienes una receta para el desastre. El Estado trató al acuífero como una cuenta bancaria infinita, pero ahora el cheque ha rebotado. Las consecuencias son aterradoras. Las fisuras en expansión ya amenazan el ferrocarril Teherán-Masad, una arteria crítica para millones de personas. En Teherán, el suelo bajo el aeropuerto internacional de Teherán se está deformando. Edificios ceden, carreteras se agrietan. Las redes de agua y gas colapsan por el suelo de forma inestable. Lo peor viene ahora. Esta devastación es permanente. No se puede rellenar el suelo aplastado. Incluso si el uso del agua se detuviera mañana, gran parte de la tierra ya está perdida. Sin embargo, lo peor es que nuevos estudios advierten que este agotamiento masivo aumenta la vulnerabilidad sísmica, pudiendo desencadenar terremotos en una región ya plagada de fallas. El impulso por la independencia total tenía como objetivo asegurar el futuro de la nación. En cambio, creó una catástrofe de combustión lenta. El suelo mismo ahora está contraatacando. Ahora, la pregunta no es si Irán puede salir del abismo, es esta: ¿cuánto tiempo falta para que la tierra se quiebre? Cuando finalmente se rompa, millones de refugiados climáticos no tendrán a dónde ir más que hacia afuera, desestabilizando a todo el Medio Oriente. Seguramente conoces la Gran Muralla China, pero ¿sabías que el país acaba de construir una segunda? Sin embargo, no está hecha de ladrillos y piedras y no mantiene fuera a los invasores. En su lugar está formada por plantas y sirve como una última línea de defensa contra algo que ha estado tomando el control del país de manera lenta pero implacable: la arena. Esta gran barrera rodea el complicado desierto de Taklamakan, ubicado en la parte noroeste del país. Esta zona es enorme ya que cubre más de 340.000 kilómetros cuadrados, un poco más pequeña que Alemania. Tiene algunas dunas enormes, algunas de ellas superan los 90 metros de altura y son más altas que un rascacielos de 30 pisos. Las temperaturas también son extremas, con un calor abrasador en el verano que a menudo alcanza los 40 grados centígrados. Pero no es solo el tamaño y la temperatura lo que lo hace tan temible, es la forma en que se mueve. Sí, este es el segundo desierto de arena movediza más grande del mundo. El 85% está compuesto por dunas que se desplazan arrastradas por el viento. La arena constantemente engulle carreteras, pueblos y campos en su camino. Los viajeros aventureros que cruzan el desierto en coche o autobús pueden ver la arena moviéndose a través de la carretera, pero también notan algo interesante en el horizonte: arbustos verdes. Sin embargo, no lo confundas con un oasis. Esa es la nueva Gran Muralla, o mejor dicho, la Muralla Verde, un proyecto gigantesco diseñado para combatir la desertificación y controlar las tormentas de polvo. ¿Pero es tan importante? Absolutamente. China ha estado luchando contra la expansión del desierto durante bastante tiempo y una de las razones es que necesitan más espacio. Verás, China es uno de los países más poblados del mundo, solo superado por la India. Y ahora podrías estar pensando, de acuerdo, pero su territorio es enorme, así que hay espacio de sobra para todos. Bueno, técnicamente sí. Después de todo, estamos hablando de un país que abarca más de 7.000 millones de kilómetros cuadrados, casi tan grande como toda Europa.
Aunque China es enorme, no toda su tierra se puede utilizar. Una gran parte del país está cubierta de terrenos áridos, lugares que no son aptos para la construcción y donde viven muy pocas personas. Hay 12 desiertos principales que constituyen casi el 20% del territorio de China. Y este problema está empeorando, ya que el páramo sigue expandiéndose. En el futuro, los desiertos podrían ocupar hasta un 44% del país. Incluso la capital Pekín está en riesgo. Por cierto, ya está siendo golpeada constantemente por grandes tormentas de arena, obligando a los residentes a quedarse en casa para evitar la intensa contaminación del aire. Durante años, los desiertos de China se han estado expandiendo a un ritmo de más de 3.300 kilómetros cuadrados al año. Tomemos como ejemplo la región autónoma Hui de Ningxia en el noreste de China. Está rodeada por 3 grandes desiertos y ha estado luchando contra la desertificación durante más de 60 años. Hasta el 2010, el 57% de su territorio ya había sido afectado. Esto no es un problema menor. La desertificación destruye tierras de cultivo, paralizando la producción de alimentos. También obliga a las personas a abandonar sus hogares tras ver cómo su aldea queda sepultada en la arena. Las autoridades están trabajando arduamente para reubicar a estas personas en zonas más seguras. Y para aquellos que eligen quedarse, la vida no es sencilla. La agricultura, por ejemplo, se está volviendo cada vez más difícil. Los agricultores de la localidad de Tongunauer dicen que cuando eran niños podían cavar y encontrar acuíferos a medio metro de profundidad. Ahora tienen que cavar 1,5 metros para alcanzar el agua. Y dado que el suelo no es tan blando ni fértil como antes, también tienen que usar mucho más fertilizantes en sus cultivos. Está bien, pero ¿por qué está ocurriendo todo esto? La desertificación no tiene una sola causa, sino que es más bien una combinación de factores. En China específicamente, los estudios muestran que alrededor del 20% de la culpa se debe al aumento de las temperaturas del planeta. Es decir, los desiertos ya son entornos propensos a la sequía, pero el calor creciente hace que la aridez sea aún peor. Y es un hecho que hoy en día llueve mucho menos que hace medio siglo. Por lo tanto, esta alteración climática afecta principalmente las partes noreste y noroeste de China, pero en las áreas cercanas al desierto de Muus, en el centro norte de China, hay otro factor que está haciendo que el país sea aún más árido, y somos nosotros, los humanos. La ecuación es simple: más personas, más desertificación. Entre 1997 y 2008, la población de China creció en casi 100 millones de personas. Con más gente se necesita más comida, más espacio y más recursos. Entonces comienzan a talar árboles, a despejar tierras para la agricultura y a agotar todos los recursos naturales a su alrededor. Es como si la tierra se estuviera despojando de todo lo que necesita para mantenerse sana. Así es como la desertificación se acelera. Pero el problema de la desertificación en China puede afectar tu vida incluso si estás en el otro lado del mundo. Aquí está el asunto: el suelo almacena una enorme cantidad de carbono, pero a medida que la tierra se degrada, no solo pierde la capacidad de retener ese carbono, sino que también puede liberarlo en la atmósfera. Y cuando más carbono va al aire, bueno, todos sabemos cómo termina esa historia, ¿verdad? Por suerte hay algunas maneras de evitar que China se convierta en un enorme arenal. Una solución que han propuesto las autoridades es construir la Gran Muralla Verde de la que hemos estado hablando en el desierto de Taklamakan. Al plantar una gran cantidad de árboles, arbustos y otras vegetaciones alrededor de los desiertos, se puede prevenir las tormentas de arena. Lo que sucede es que la acción del viento y la arena en el borde del desierto es muy intensa y las dunas continúan expandiéndose hacia afuera. Este cinturón verde también ayuda a proteger la infraestructura. Al fijar los bordes del desierto, salvaguarda por ejemplo los ferrocarriles y las carreteras. Construir una barrera tan poderosa es una hazaña de ingeniería enorme. El primer desafío es, obviamente, el tamaño del desierto que debe ser contenido. Es inmenso. Luego está la altura de las dunas, algunas de las cuales son impresionantes. Las dunas más altas son tan elevadas como un rascacielos. Además, los ingenieros tienen que idear soluciones para hacer que el cinturón verde prospere en el clima seco, lo que hace que la reforestación sea prácticamente imposible. Entonces, esto no es un proyecto que se pueda concretar de la noche a la mañana. Solo en el desierto de Taklamakan llevó 40 años terminar los primeros 2.700 kilómetros del cinturón verde. Para finalizar el resto, necesitaron un grupo de 600.000 personas para plantar especies tolerantes al desierto como el álamo del desierto, el sauce rojo y los árboles de Saxaul.
Hablando de eso, incluso las plantas que están utilizando en el proyecto pueden generar oportunidades económicas. Por ejemplo, está el jacinto del desierto, también conocido como el ginseng del desierto. Esta planta prospera en ambientes secos y se puede vender con facilidad ya que tradicionalmente se usa en la gastronomía en China. Además de las plantas, también se están estableciendo bases de energía solar en el desierto. Instalar paneles solares allí no solo genera energía, sino que también puede ayudar a evitar que las dunas de arena se desplacen. Esta enorme barrera artificial, que se extiende aproximadamente 3.200 kilómetros alrededor del desierto de Taklamakan, finalmente se completó en noviembre de 2024, y parece que el arduo trabajo de los ingenieros realmente valió la pena. La porción del país cubierta por desiertos disminuyó del 27,2% en la década anterior al 26,8%. Eso es bastante asombroso, pero ¿a dónde fue toda esa arena? No puede haberse desvanecido en el aire, más bien está contenida. La arena que solía moverse ya no se dispersa y al menos no está ocupando más territorio. La lucha contra la desertificación está lejos de terminar, pero algo es claro: China ya no solo combate sus desiertos, sino que realmente está ganando. En Mongolia solían vivir dinosaurios y ahora allí hay tantos caballos como personas y 10 veces más ovejas. Es el país más vacío del mundo. La capital se ha trasladado 28 veces e incluso tiene sus propios Juegos Olímpicos. Entonces, Mongolia está ubicada justo aquí, en la meseta de Asia Central, al norte de China. Es el 19º país del mundo por superficie terrestre, pero solo tiene poco más de 3 millones de habitantes. Es como la población de Los Ángeles, pero teniendo un país entero para ellos mismos. Si no contamos a Groenlandia, Mongolia es el país con la densidad de población más baja. Solo tiene 2 personas por cada 1,3 kilómetros cuadrados, mientras que Estados Unidos tiene 37. Bueno, eso sí, solo contamos a las personas. Mongolia tiene mucho ganado, aproximadamente 67 millones, lo que es 20 veces más que la cantidad de personas allí. La mitad de ese ganado son ovejas. Sin embargo, de todos sus animales, el más prestigioso es el caballo. Existe un refrán tradicional que dice: un mongol sin caballo es como un pájaro sin alas, y esto explica mucho. Una persona con muchos caballos es considerada adinerada, pero no te imagines enormes granjas con grandes establos llenos de caballos. En Mongolia, tener establos es más bien la excepción. Los caballos allí vagan libres al aire libre todo el año. Cuesta casi nada mantener un caballo allí porque andan libres por doquier e incluso encuentran comida por sí mismos. La naturaleza del país les proporciona suficiente. El invierno es duro porque todo queda cubierto de nieve, pero los caballos pueden distinguir el pasto de la nieve. Se debilitan para la primavera debido a la falta de alimentos, pero se recuperan muy pronto después de que termina el invierno. Una familia puede tener un caballo sagrado en su manada. Este lleva una bufanda azul alrededor del cuello y casi nunca es montado. A la gente de ese lugar realmente le encantan sus caballos, y esta relación afectuosa se remonta a siglos atrás. Existen muchas canciones, historias, mitos y obras de arte protagonizados por estos animales. En el idioma mongol hay alrededor de 500 palabras para describir las características de los caballos y más de 200 para describir solo el color y el patrón de su pelaje. Los caballos también tienen un significado espiritual. Se cree que poseen espíritus que pueden ayudar al dueño y también se piensa que son un medio de transporte al cielo, por lo que a menudo son sacrificados después del fallecimiento de su dueño. Además de los animales domésticos, el país alberga algunas especies en peligro de extinción, y en tiempos pasados dinosaurios vagaban por estas tierras. El primer huevo de dinosaurio descubierto en la historia fue encontrado precisamente ahí. Hoy en día los dinosaurios están, por supuesto, extintos, pero existen leopardos de nieve en Mongolia y estos también son raros. Si alguna vez visitas este país, debes tener cuidado. Los leopardos de nieve son tan silenciosos que no los escucharás acercarse. No hacen ningún ruido al caminar. Pero volvamos a la geografía. El clima en Mongolia puede ser severo e impredecible. En solo un día, la temperatura puede cambiar hasta 1,6 grados Celsius. El país no tiene acceso a grandes cuerpos de agua, por eso es muy seco y no recibe mucha lluvia.
En el sur de Mongolia se encuentra una parte de uno de los desiertos más fríos de la Tierra, el desierto de Gobi. Solo el 5% del lugar está cubierto de arena, el resto es roca desnuda. Cuenta con ríos, pequeños lagos y pastizales, pero también oro, carbón y cobre. Por lo tanto, no es un desierto muy típico, pero sigue siendo un desierto. Las nubes de lluvia no llegan allí debido a la cordillera del Himalaya, que mantiene la zona en las penumbras. El desierto se expande cada año, debido al cambio climático, por supuesto, pero también debido a la deforestación y los cambios en el uso del suelo. Todo el país es bastante árido, con pocas precipitaciones, y por eso los habitantes no le temen al desierto. Sí, el desierto está poblado, hay personas que viven allí, son nómadas que se dedican a la ganadería. Los nómadas son personas que no tienen un hogar fijo, viajan con sus animales de un lugar a otro siguiendo las estaciones. Cuando se establecen en algún lugar antes de su próximo viaje, levantan una tienda que se llama yurta. Estas han sido hogares en Mongolia durante miles de años y es increíble que algunas personas todavía vivan en ellas. El esqueleto de una yurta está hecho de postes, que luego son cubiertos con capas de fieltro y tela impermeable. Los mongoles son una nación muy acogedora en general, pero los nómadas están en otro nivel por completo. No reciben visitas con frecuencia y siempre están listos para saludar a alguien y ofrecerle un poco de leche tradicional de caballo. Ni siquiera tienen campanas en la entrada de sus yurtas, ya que invitan a los huéspedes a entrar directamente. Por supuesto, también hay personas que viven en ciudades y pueblos y tienen hogares establecidos, y ellos constituyen la mayoría, cerca de 3/4 de la población. La ciudad más grande del país es la capital Ulan Bator. Casi la mitad de la población del país está concentrada ahí, en una sola ciudad, a pesar de que es la capital más fría del mundo. La temperatura media anual ahí es de 0 grados Celsius. La temperatura media en Washington, D.C., por ejemplo, es de 16 grados y de 20 en Ottawa. Cuando la ciudad fue fundada por primera vez en el siglo XVII, estaba ubicada aproximadamente a 290 kilómetros al sureste del lugar actual. Luego fue trasladada apenas 28 veces hasta que finalmente se estableció en la ubicación actual. ¿Por qué? Bueno, en aquel entonces la mayoría de los habitantes eran nómadas, así que la capital también era un asentamiento móvil. Dependiendo de las estaciones, los pastos, las fuentes de agua y muchos otros factores se movía junto con sus habitantes. Ahora, la ciudad es grande y está establecida, así que tal vez no se mueva de nuevo, pero ¿quién sabe? Ya sé, aún tengo que contarte sobre los Juegos Olímpicos de Mongolia. El evento se llama Nadam y es un festival anual que se celebra en medio del verano y que la mayoría de los mongoles ven. De una forma u otra, este ha existido durante siglos. Localmente, el festival es llamado los 3 Juegos de Hombres y las personas compiten en 3 habilidades que tradicionalmente han sido consideradas 3 habilidades masculinas. Entonces, ¿cuáles son esos 3 juegos? Son la lucha mongola, las carreras de caballos y el tiro con arco. Originalmente solo competían hombres, pero desde hace un tiempo las mujeres han comenzado a participar en el tiro con arco y las carreras de caballo. La lucha mongola es un estilo de lucha tradicional que ha existido durante miles de años. Se puede ver representaciones de ella en muchas placas antiguas encontradas en la zona. Hoy en día es el deporte más popular del país, y Mongolia también alberga muchos torneos internacionales, así que por supuesto hay una parte de lucha en el festival y es el primer juego. Las reglas son bastante simples, quien toque el suelo con algo que no sea un pie pierde. No hay categorías de peso ni límites de edad o tiempo, se tarda lo que sea necesario para ganar y sin embargo lo hacen con elegancia. La cortesía durante el encuentro es importante. Por ejemplo, si la ropa del oponente se enreda, se espera que el otro detenga la acción y ayude a resolver el problema, incluso si eso significa perder. Cuando uno piensa en Noruega, lo que viene a la mente es el sol que nunca se pone en verano, una naturaleza increíble, el hecho de que es uno de los países más felices del mundo e incluso osos blancos que deambulan libremente en la naturaleza. Supongo que ellos también están felices. ¿Ya estás planeando tu viaje a este país de ensueño? Bueno, no te apresures, tendrás que revisar tu presupuesto.
El combustible allí es entre un 10 y un 15% más caro que en otros países de Europa Occidental. Una comida en un café para una persona costará al menos $30 y considérate afortunado si logras hallar un hotel por $100 la noche. Si buscas en Google el país más caro del mundo, verás esta lista. Suiza, que es exorbitantemente cara. Los Estados Unidos, obvio, ya lo sabemos. Luxemburgo tampoco es una sorpresa. Y luego, de repente, ves a Noruega. Solo para que lo sepas, una familia de 4 personas necesitaría más de $4,000 al mes solo para existir allí. Y eso ni siquiera incluye el alquiler. Los especialistas dicen que Noruega es aproximadamente un 7% más caro que los Estados Unidos. Noruega es un poco extraño, sin embargo. Normalmente, los países más ricos tienen monedas nacionales que son más fuertes que el dólar estadounidense. Toma como ejemplo los francos suizos, o el dinar kuwaití, que es literalmente el jefe cuando se trata de monedas. Un dinar kuwaití puede conseguirte $3,25 estadounidenses. Ahora, aquí es donde viene la discrepancia. La corona noruega es etiquetada como la moneda más débil en Occidente. ¿Cómo es posible? En el salvaje mundo de las monedas globales, la corona noruega solía ser un competidor fuerte conocido por sus movimientos inteligentes con el dinero. Pero sorprendentemente ahora es la moneda más débil en Occidente, puesto que sufrió un gran golpe en la última década. Ha caído drásticamente frente al dólar estadounidense y el euro, lo que ha causado preocupación en los bancos centrales y la gente que trabaja con dinero en todo el mundo. La montaña rusa de los precios del petróleo es un factor importante en la lucha de la corona, ya que Noruega depende en gran medida de las exportaciones de este producto. Pero incluso con los precios del petróleo altos, sigue siendo históricamente débil frente a las principales monedas. La débil corona noruega está afectando a la gente común también, con precios que suben en casi todo debido a las fuertes importaciones. La inflación está creciendo, lo que lleva a aumentos en las tasas de interés por partes del Banco de Noruega. Estas están perjudicando el mercado inmobiliario y haciendo la vida más cara para los ciudadanos noruegos. Entonces, una de las supuestas razones por las que este país es tan caro podría ser su débil moneda nacional. ¿Qué es más particular sobre Noruega? El clima, sin duda. Puede ser difícil imaginar un país gélidamente frío sumergiéndose en riquezas. Es una imagen que usualmente vemos en redes sociales con geoyachts como Dubái, Arabia Saudita o incluso Kuwait. Y tiene sentido pensar que todas las riquezas están hacia el sur, ya que estos lugares tienen economías basadas en el petróleo y monedas superfuertes. Pero en realidad, las economías mejores en el sur son una tendencia actual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los países fríos parecen estar acumulando dinero mientras las naciones cálidas solo se están relajando? Resulta que aquellos que viven en climas fríos tuvieron que esforzarse solo para sobrevivir el invierno. Piensa en construir refugios, almacenar alimentos y mantener el fuego encendido. Mientras tanto, aquellos que disfrutan del sol lo tuvieron un poco más fácil con la caza y la recolección durante todo el año. Esta teoría se confirma incluso en la tierra de abajo, Sydney y Melbourne. Las ciudades más importantes en términos de riqueza en Australia también resultan ser algunas de las más frías, mientras que Darwin, la ciudad más cálida, está rezagada. Algunos podrían argumentar que esta teoría no se sostiene cuando observamos civilizaciones antiguas o puntos de interés modernos como la tropical Singapur. Pero bueno, los tiempos cambian y también la generación de riqueza. Antes todo tenía que ver con la agricultura, pero ahora se trata más de la industria y la innovación. Así que puede parecer que Noruega está destinada a hacerse rica histórica y geográficamente. Sin embargo, no es así. Noruega solía luchar mucho. En su momento enfrentaban tiempos difíciles con inviernos severos y una geografía complicada. Incluso tuvieron hambrunas que empujaron a muchas familias a buscar una vida mejor en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo pasó Noruega de la pobreza a la riqueza? Sí, el petróleo y el gas jugaron un gran papel. El país es pequeño, pero tiene alrededor de 0,31% de todas las reservas de petróleo del mundo. Sin embargo, en Noruega hay más en la historia que solo el oro negro. Por ejemplo, la principal reserva de petróleo no está en algún país árabe, sino en Venezuela, que afirma tener hasta el 20% del oro líquido del mundo. Aún así, la economía de Venezuela está lejos de ser estable, así que no se trata solo del petróleo.
Aunque superada en tamaño de bosques por otras naciones europeas, Noruega fue una potencia incomparable en madera durante la era de la vela. Gracias a su estratégica ruta de fiordos, la madera de sus bosques interiores podía llegar rápidamente a los molinos junto a los fiordos y a los mercados globales. A medida que los ferrocarriles desbloquearon un mayor potencial forestal en otros países, después del siglo XIX, Noruega era el rey de la madera en Europa, reforzado por una flota mercante de primer nivel para el siglo XX. La riqueza maderera noruega, junto con las normas cooperativas tempranas de la sociedad, impulsó el crecimiento en varios sectores, desde la agricultura hasta la pesca y la banca. A pesar de ser etiquetada como pobre en el siglo XIX, el PIB per cápita de Noruega superaba al de las naciones de Europa del Este y del Sur. El auge de la nación continúa más allá del descubrimiento de sus reservas de petróleo. Noruega es único, con una pequeña población pero un vasto territorio. A pesar de su extensión, los nórdicos están dispersos y se considera uno de los países más espaciosos del mundo. Gran parte del territorio del norte se extiende más allá del círculo polar ártico, lo que ofrece paisajes hostiles con una capa superior de suelo delgada que cubre el lecho rocoso. El terreno difícil en Noruega, lleno de montañas y con una corta temporada de cultivo, limita la tierra cultivable a solo el 2.2%, similar a Yemen. La tierra cultivable dispersa en pequeños valles hace que la agricultura extensiva sea impracticable, muy diferente de la agricultura eficiente en los Estados Unidos. Con una gran extensión de tierra y costas, pero una población pequeña, Noruega obtiene grandes ingresos de sus recursos. Además, la naturaleza ha sido bastante generosa con este país, con ricos caladeros, energía hidroeléctrica de sus ríos y energía de las frías aguas. Y luego viene esa pequeña cosa llamada petróleo. A finales de los años 50 se hizo un gran descubrimiento que cambió todo para la economía de Noruega. Avancemos hasta hoy y las actividades petroleras han sido un cambio decisivo para el país, ya que han impulsado su crecimiento económico y financiado su estado de bienestar. Pero Noruega no se quedó de brazos cruzados viendo cómo el dinero entraba. Tomaron decisiones inteligentes como crear un fondo soberano para gestionar su riqueza petrolera a largo plazo. Este maneja una gran cantidad de dinero, actualmente con un valor de 1.700 millones de coronas noruegas o más de 160 millones de dólares estadounidenses. Noruega utiliza los intereses de este fondo para aumentar su presupuesto anual, asegurando una atención médica de primer nivel, educación y bienestar para sus ciudadanos. Y aquí está lo mejor. El país no se está durmiendo en los laureles. Están invirtiendo en tecnologías sostenibles como la energía eólica marina para asegurar un futuro brillante más allá del petróleo y el gas. Noruega puede ser caro, pero no puede competir con el lugar más costoso para vivir en el mundo, Mónaco. Es casi 4 veces más caro que el promedio global. Así que si buscas codearte con los ricos y famosos, no busques más allá de este país. Con precios de propiedades que alcanzaron un... Turquía se está desgarrando silenciosamente, y nadie lo notó durante décadas. Los científicos no solo se equivocaron en un detalle, malinterpretaron todo el movimiento de un enorme fragmento de la corteza terrestre. Lo que creían que se deslizaba hacia los lados, en realidad se estira centímetro a centímetro, como si el planeta se partiera lentamente en dos. Y una vez que ves esa ruptura, empiezas a notarlas en todas partes. Para entender por qué esto impactó tanto a los geólogos, imagina la corteza terrestre como un cascarón agrietado flotando sobre algo caliente y blando. Esos pedazos agrietados son placas tectónicas. Se mueven unos centímetros al año, lo cual suena mínimo, pero en millones de años transforma continentes. Turquía está en uno de los lugares más incómodos de la Tierra, apretada entre 3 enormes placas: Eurasia al norte, África al sur y Arabia empujando desde el sureste como un codo en un camión lleno. Durante décadas, los científicos creyeron que Turquía sobrevivía a esta presión deslizándose hacia los lados. Este tipo de movimiento se llama falla de desgarre, que básicamente significa que 2 bloques de tierra rozan uno contra otro como manos frotándose. Turquía tiene fallas famosas, como la falla de Anatolia del Norte, que produce terremotos devastadores. Ese modelo parecía ordenado y lógico. Entra la presión, la tierra escapa hacia los lados. Problema resuelto. O eso creían todos. Pero la geología no siempre sigue los modelos ordenados que inventan los humanos. Hay una larga fractura bajo salares y tierras de cultivo en el centro de Turquía. Nunca se comportó como las peligrosas fallas laterales, así que recibió menos atención.
Entonces, investigadores de la Universidad Curtin decidieron observar más de cerca. Y en lugar de observar terremotos, observaron lava. Lava antigua. Lava que fluyó por la falla hace miles de años. Se enfrió en roca sólida y después se fracturó. Hay diminutos cristales llamados circones dentro de esa lava. Son básicamente los cronómetros de la naturaleza. Los circones atrapan elementos radiactivos que se descomponen a un ritmo predecible. Así que los científicos pueden saber exactamente cuándo se enfrió la lava. Cuando emparejaron fragmentos de lava en lados opuestos de la falla y midieron cuánto se separaron, el equipo logró reconstruir cómo se movía la falla durante miles de años. Resultó que la falla no se deslizaba hacia los lados. Se separaba lenta y constantemente, solo una fracción de centímetro al año. Eso es más delgado que un grano de arroz, pero en tiempo geológico es enorme. Este tipo de falla se llama falla extensional, lo que significa que la corteza se estira hasta adelgazarse y romperse. En términos simples, Turquía no solo está siendo comprimida, se está desgarrando. Y como si eso no fuera suficientemente dramático, la historia empeora. Otros estudios muestran que partes de la corteza de Turquía no solo se estiran, están goteando hacia el manto. Cuando fragmentos densos de corteza se vuelven muy pesados, se desprenden y se hunden como gotas de cera en una lámpara de lava. Los científicos lo llaman goteo litosférico, y es básicamente la Tierra perdiendo pedazos de sí misma en silencio. Cuando eso pasa, la superficie de arriba se debilita. La Tierra sube, baja, se fractura y se reacomoda. Los terremotos no siempre necesitan que las placas choquen. A veces el suelo falla porque su sistema de soporte se derrite desde abajo. Por eso la geología de Turquía ahora se ve menos como una losa sólida y más como caramelo estirado sobre el fuego. Turquía no está sola en su drama tectónico. África se está abriendo tan lentamente que ningún humano despertará con un nuevo océano afuera de su ventana, pero lo suficientemente rápido para que los científicos lo midan ahora mismo. Bajo el este de África, el suelo se estira y adelgaza. Durante millones de años, ese estiramiento constante no solo rompe rocas, reescribe la geografía y puede literalmente crear un océano donde antes había tierra firme. Todo esto se centra en algo llamado el sistema de Rift de África Oriental. Este Rift recorre miles de kilómetros por lugares como Etiopía, Kenia, Tanzania y Mozambique, y está entre las zonas de Rift más grandes de la Tierra. Una zona de Rift es donde la corteza del planeta se separa en lugar de comprimirse. África no solo tiene una zona de Rift, sino una de las versiones más extremas, y se ha estado estirando durante decenas de millones de años, como una película de desastres en cámara lenta. Y el continente ya no es una pieza sólida. Se está dividiendo en dos placas tectónicas masivas. La placa de Nubia está al oeste, la placa de Somalia al este, y se separan a menos de 3 centímetros al año. Lo cual suena a chiste hasta que te das cuenta de que tus uñas crecen a la misma velocidad. Pero igual que en Turquía, este pequeño movimiento se acumula durante millones de años. En 2018, fotos de una ruptura masiva en Kenia causaron caos en Internet, y los titulares alarmaron a todos con la noticia de que África se partía en dos. La imagen se veía intensa, pero no significaba que el continente se rompió de la noche a la mañana como una galleta. Un proceso mucho más profundo ha estado ocurriendo durante unos 25 millones de años. Y si pudiéramos saltar otros 5 o 10 millones de años al futuro, probablemente veríamos la corteza estirarse tanto que el agua de mar finalmente entraría a llenar el hueco. Mientras África se desgarra verticalmente, como un cierre lento, India podría estarse dividiendo de forma totalmente diferente, horizontalmente en dos capas gigantes, cada una de unos 100 kilómetros de grosor, justo cuando choca contra Eurasia. Y esta colisión es lo que nos dio los Himalayas y la enorme meseta tibetana detrás, como un área de bambalinas a gran altitud. Todos coinciden en lo básico. India ha avanzado hacia el norte durante más de 60 millones de años a la velocidad que crece tu cabello, chocando contra Eurasia y empujando la roca hacia arriba hasta formar las montañas más altas de la Tierra. En lo que nadie se ponía de acuerdo era cómo el Tíbet llegó a ser tan increíblemente alto. Algunos científicos pensaban que India era demasiado flotante para hundirse y simplemente se deslizó bajo Eurasia. Otros imaginaban la placa doblándose como una hoja de papel empujada contra una pared. Entonces apareció una tercera idea y cambió todo el panorama. Esta nueva teoría dice que la placa india se está delaminando,
lo que significa que su capa superior se despega y sostiene el Tíbet. Al mismo tiempo, la capa inferior más pesada se hunde en el manto, la capa caliente semifundida bajo la corteza terrestre. Los científicos no pueden perforar tan profundo para verificar, así que siguieron una pista: helio escapando de las fuentes termales tibetanas. El helio 3 es increíblemente raro y mayormente proviene de las profundidades de la Tierra, y el helio 4 se forma más cerca de la superficie. Cuando los investigadores midieron gases de cientos de fuentes, encontraron helio 3 escapando en el norte del Tíbet. Significa que el manto está peligrosamente cerca de la superficie ahí. Más al sur, esa señal desaparece, así que definitivamente significa que la placa no se ha dividido por completo. Pero tenemos patrones de terremotos que coinciden con la misma historia. Así que parece que India no solo está empujando montañas hacia arriba, se está despegando desde adentro mientras lo hace. Todos estos procesos tectónicos encajan bien con el nuevo mapa global masivo de estrés. Muestra donde el planeta se mantiene unido y donde está peligrosamente cerca de romperse. Los científicos lo construyeron con más de 100.000 mediciones reales de estrés, tomadas de perforaciones, terremotos y pruebas de campo. Más del doble de lo que teníamos hace menos de una década. Estrés aquí significa las fuerzas invisibles de empuje y jalón dentro de la corteza terrestre. Las mismas fuerzas que silenciosamente cargan las fallas durante años antes de que un mal día se convierta en terremoto. Este mapa no solo ayuda a explicar terremotos, sino también a no arruinar las cosas nosotros mismos. Si perforas un túnel, inyectas carbono bajo tierra o construyes una planta geotérmica sin saber hacia dónde quieren romperse las rocas, básicamente estás picando a un dragón dormido. Los ingenieros usan estos datos de estrés para decidir cómo inclinar pozos y túneles y no causar fallas accidentalmente. Básicamente, por fin tenemos un tablero en vivo de los puntos de quiebre de la Tierra. Y eso es importante cuando vives en la superficie de un planeta inquieto. Durante mucho tiempo, tratamos a los continentes como tablas rígidas flotando en sopa. Ahora se ven más como músculos tensos, flexionándose, desgarrándose, sanando y desgarrándose de nuevo. Demuestra que el planeta bajo tus pies no está terminado. Todavía está en construcción.